Bienvenidos y bienvenidas a Humanos de Letras. El día de hoy voy a realizar un breve análisis del cuento La tristeza de Anton Chejov. Este texto es un cuento breve, pero con una temática profunda con la que todos nos vamos a poder sentir identificados. Antes de proceder a esto, es necesario brindar un poco de contexto para poder tener una mejor comprensión del cuento. Primero vamos a explicar brevemente el realismo, que es la corriente literaria en la que se inserta este cuento. El realismo surgió como respuesta al romanticismo, que recordemos que en el romanticismo había una exaltación de las emociones, una percepción distorsionada de la realidad y de los personajes, referencias hacia lo onírico, la fantasía, el mundo individual y un fuerte rechazo a la razón. Además de esto, en Rusia hubieron cambios muy grandes y empezó el incremento de la clase burguesa, proletaria, lo cual empezó a llevar a diferentes dificultades sociales y económicas a las que se vio confrontada la población rusa en general. Es en este contexto en el que Anton Chejov escribió esta obra, que refleja de manera muy acertada todas las problemáticas a las que se enfrentó la población rusa en este momento de la historia. Entonces, en el realismo no hay ningún filtro, se plasman los hechos tal cual son y además hay un cambio en los personajes centrales, que ya no son un ser especial, sino cualquier individuo. El cocinero, la cocinera, el panadero, el señor del periódico, etc. A partir de toda esta información que ya vimos de manera muy resumida, vamos a proceder a hacer un pequeño análisis de este cuento. Comencemos mencionando de qué trata el cuento. Bien, en pocas palabras, un hombre de edad avanzada, cuya profesión es ser cochero, espera a tener clientes que suban a su carreta, únicamente para contarles el fallecimiento de su hijo. Al intentar buscar consuelo, recibe a cambio desprecio e indiferencia. Vamos a leer los primeros párrafos del cuento y algunos cuantos pasajes clave que permitirán revisar el texto estratégicamente. La capital aparece envuelta en el crepúsculo vespertino. La nieve cae en gruesos copos. Revolotea perezosamente junto a los faroles encendidos. Se extiende, en fina capa, sobre los tejados, sobre los lomos de los caballos, sobre los hombres, sobre los gorros. El cochero Yona está todo blanco, como un fantasma, sentado en el pescante de su trineo, encorvado hasta donde puede estarla un cuerpo humano. Permanece inmóvil. Diríase que toda la nieve que le cayese encima no lo sacaría de su quietud. Su caballo está también blanco e inmóvil. Su inmovilidad, las formas angulosas de su cuerpo, la tiesura de palo de sus patas, le hacen presentar el aspecto, aún mirando de cerca, de un caballo de dulce de los que se les compran a los chiquillos por una moneda. Hállase sumido en sus reflexiones, un hombre o un caballo, arrancados del trabajo campestre y lanzados a una infernal ciudad, como Yona y su caballo, están siempre cavilando tristes pensamientos. Es muy grande la diferencia entre la apacible vida rústica y la vida agitada, todo ruido y angustia, de las ciudades deslumbrantes. Hace largo tiempo que Yona y su caballo están inmóviles. Han salido a las calles antes de almorzar, pero Yona no ha ganado nada. Tenemos a un narrador omnisciente que nos cuenta la historia y los detalles de los personajes. Se comienza haciendo una descripción de la ciudad al atardecer, se presenta al personaje Yona, y con tan solo la frase «toda la nieve que le cayese encima no lo sacaría de su quietud», ya nos dice la situación que atraviesa. Posteriormente, se presenta al caballo del cochero, que podría ser un personaje menor, sin embargo, no lo es. También se hace una mención muy importante que denota el cambio tan difícil que fue para la población de la zona rural de Rusia hacer la transición de la vida de campo a la ciudad, posiblemente bastante común en los habitantes. Este pasaje finalmente cierra haciendo énfasis en la situación de pobreza extrema que vivía la mayoría de rusos. Y continúa la narración. Las sombras se van espesando, la luz de los faroles se va haciendo más intensa, más brillante, el ruido se acrecienta.
En esta sección, además de mostrar con precisión que ha transcurrido el paso del tiempo, Chejov también nos dice que para el protagonista, además de aumentar la luz de la ciudad, aumenta todo lo que ésta conlleva. La incomodidad, la desigualdad, se van haciendo más intensas. Y continúa el cuento. ¿Oyes? Avivorskaya, ¿estás dormido? Jonah le da un latigazo al caballo, que se sacude la nieve del lomo. El militar se asienta en el trineo. El cochero arrea al caballo. Estira el cuello como un cisne y alza el látigo. El caballo también estira el cuello, levanta las patas y sin prisa se pone en marcha. «Ten cuidado», grita otro cochero invisible con cólera. «Nos vas a atropellar, imbécil, a la derecha». «Vaya, un cochero», se enoja el militar. «Lleva a la derecha». Siguen oyéndose los juramentos del cochero invisible. Un transeúnte que tropieza con el caballo de Jonah lanza una amenaza. Jonah, confuso, avergonzado, descarga algunos latigazos sobre el lomo del caballo. Parece aturdido, atontado, y mira a su alrededor como si acabara de despertarse de un sueño profundo. Y prosigue otro fragmento. Jonah vuelve a quedarse solo con su caballo. Se estaciona ante una taberna y espera, sentado en el pescante, encorvado, inmóvil. De nuevo la nieve cubre su cuerpo y envuelve en un blanco cendal, caballo y trineo. 1 hora, 2, nadie, ni un cliente. Pero de pronto Jonah se estremece. Ve detenerse ante él a 3 jóvenes. 2 son altos, delgados, el tercero bajo y jorobado. «Cochero, llévanos al puesto de policía. 20 cópex por los 3». Jonah toma las riendas, se endereza. 20 cópex es demasiado poco, pero no obstante acepta. Lo que a él le importa es tener clientes. Continúa el cuento. En un momento que se le antoja oportuno, Jonah se vuelve de nuevo hacia los clientes y dice: «Y yo, señores, acabo de perder a mi hijo. Murió la semana pasada». «Todos nos tenemos que morir», contesta el jorobado. «¿Pero quieres ir más a prisa? Esto es insoportable». Y prosigue otro fragmento. Jonah avanza un poco, se encorva de nuevo y se hunde en sus tristes pensamientos. Se ha convencido de que es inútil dirigirse a las personas. Y finalmente concluye la obra con: «Soy ya demasiado viejo para ganar mucho. A decir verdad, yo no debía trabajar. Mi hijo me hubiera reemplazado. Era un espléndido cochero. Conocía el oficio como pocos. Desgraciadamente ha muerto». Tras una corta pausa, Jonah continúa: «Sí, amigo, ha muerto, ¿comprendes? Es como si tú tuvieras un hijo y se muriera. Naturalmente sufrirías, ¿verdad?». El caballo sigue comiendo heno. Escucha a su viejo amo y resopla un aliento húmedo y cálido. Jonah, escuchado al fin por un ser viviente, desahoga su corazón y poco a poco le va contando todo. El cuento aborda la tristeza provocada por un duelo profundo, así como la soledad en la vejez y la deshumanización que una persona puede experimentar al encontrarse en un contexto que ejerce presión sobre el individuo, llevándolo a desapegarse del prójimo. La obra plasma la búsqueda de conexión humana ante una pérdida y la rigidez que desarrollan las personas al encontrarse en una ciudad, por ejemplo, que les ofrece malas condiciones laborales, económicas y sociales. Claramente, esto no sucedió solo en la Rusia de 1800, esto sigue sucediendo. El autor muestra cómo veía el tejido social de su época. De manera indirecta, Anton Chejov expone una jerarquía social muy marcada por los oficios y el poder económico de las personas. Nuevamente, esto no ha cambiado mucho desde ese entonces y sigue sucediendo en todas las latitudes del mundo. Los personajes con los que el protagonista se cruza, es decir, un militar, 3 jóvenes, un portero y otro joven cochero, son agresivos con él por diferentes motivos. El militar para que lo llevara rápido a su destino, el otro conductor porque iba a chocar con él y el transeúnte por tropezar con su caballo. Pareciera incluso que su presencia les estorbara, que su dolor les estorbara. La tristeza que da nombre al cuento es la que Jonah, el protagonista, siente al percibir que no ha habido ninguna persona que le preste atención. No ha comido en todo el día y a nadie le importa, que su único hijo murió y a nadie le importa,
que se encuentra a bajas temperaturas al borde de la hipotermia y a nadie le importa, que no tiene dinero ni para una cama en donde dormir y a nadie le importa. En un pasaje del libro, un hombre le menciona que todos vamos a morir de cualquier forma. Sin embargo, incluso este personaje responde desde sus propias dificultades y carencias. Es difícil tener empatía en un ambiente en el que la dureza te permite sobrevivir física y mentalmente y que cada quien lidia con sus propias dificultades. Al final, el protagonista encuentra consuelo únicamente en su caballo, quien a pesar de no comprender sus palabras, comprende las carencias ya que ambos las viven. Y es quizá por esta razón y porque el caballo de Jonah no está permeado por las justificaciones humanas que logra recibir su dolor y únicamente estar presente para todo lo que su humano tenía que decir. Espero este video haya sido de su agrado y se motiven a leer más cuentos de este autor ruso. Eso es todo de mi parte. Hasta luego.